Listo. Muy bien. Shabbat Shalom nuevamente con los que se unieron, con los que se están uniendo. Hoy día nos toca la penúltima porción del libro de Deuteronomio. Nos vamos a centrar en el capítulo, ahí está 31, pero es del 32, versículo 1 al 52. Se llama Azino. Oye o presta oído. En este capítulo, aunque corto, pero con una profundidad tremenda, vamos a estar leyendo las implicaciones del cántico final de Moisés. Faltan 2 días para Yom Kippurim y el versículo que les quiero compartir esta semana dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto principalmente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Procuremos que nuestra conciencia se eleve a tal punto que el pensamiento más simple, el sencillo, esté meditando en los dichos de la boca del Señor y ya no nos dejemos llevar por esos chispazos de carnalidad que a veces pues, uno está tranquilo y se da cuenta y está pensando en tonterías, sino que cada pensamiento está apuntado hacia la honra al Mesías. Hoy es 26 de septiembre del 2020, 8 de Tishrei del 5781, ha iniciado un nuevo año en el calendario civil y empezamos. Recordatorio de lo que vimos el anterior Shabbat y les pido ahí su participación. Veíamos que en Levítico 23 decía que es un memorial, un recordatorio al sonido de la trúa. ¿Alguien se recuerda, valga la redundancia, qué recordábamos o de qué era el memorial? ¿Alguien se recuerda de qué era el memorial? Tenemos, parece que hay interferencia. Va, ¿me escuchan mejor ahí? A ver, Sí, Carlitos, ahí se escucha bien. gracias. Ya, me avisan nomás, porfis. Entonces preguntaba, vimos la semana anterior que en Levítico 23, en la ordenanza de la cita, dice que hay un memorial al son de la trúa. Entonces les preguntaba qué es lo que se recuerda o de qué se hace el memorial. Vale, estamos dormidos aún, no hay problema. Recordábamos el día en que se entregaron las tablas en el monte Sinai. Pudimos ver que en ese día sonó la voz del shofar y gracias al Salmo 47 entendimos que la voz del shofar correspondía a la trúa. ¿Ok? El sonido de la trúa es, y bueno, es lo que acabo de decir, la voz del shofar. Y más allá de la voz del shofar, la voz con la que se expresa Dios. Por lo tanto, es su palabra. Y eso nos lleva al siguiente punto. La mejor trúa que puedo tocar durante mi vida es predicar el Evangelio. Cuando digo Evangelio, no solo los 4 libros del Nuevo Testamento, sino a todo el compendio de la palabra. Es el mejor sonido de shofar que puedo hacer. Por supuesto, no vamos a dejar de hacer sonar el cuerno de carnero, pero llevándolo más allá, al sentido en que puedo ayudar a crecer el cuerpo de Cristo. Y mencionábamos que hubo y falta uno, pero hay 3 momentos determinantes en la historia del mundo en los cuales ha sonado la trúa. Ya dijimos uno, ¿se acuerdan los otros 12? Pura. Shevarín es el uno. No, no los sonidos, sino los momentos históricos en los que ha sonado la trúa.
Vimos tres. El uno, cuando se entregaron las tablas en el monte Sinaí. El segundo fue cuando Yeshua volvió al trono de la majestad en las alturas, con el Salmo 47 nuevamente. Y el tercero será en su regreso. Tres momentos determinantes en la historia que deben tenerlos en mente, porque marcan tiempos. La llegada de la Torá, el regreso al trono de las alturas como sumo sacerdote y el regreso a la tierra para su coronación como rey. Bien, entonces, pequeño resumen de la cita. Espero que haya quedado todo muy claro, que la hayan aprovechado y que el conocimiento haya podido ser asimilado de la mejor manera. Y vamos a continuar. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Dentro del cántico hay un contexto muy importante que hay que recalcar, que es aparte del momento histórico, está apuntando hacia los postreros días. Vamos a ver cuáles son esos postreros días, cuándo empezaron, cuándo terminaron, si es que terminaron, y cómo identificarlos, ¿ya? Entonces, empezamos. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 31, por favor. Vamos a ubicarnos en el versículo 29. Entonces dice, capítulo 31, versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, habla Moisés, ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y que les ha de venir mal en los postreros días. Menciona esto, los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándole con la obra de sus manos. Versículo 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Antes de empezar, y la pregunta que hice antes es, ¿cuál es ese periodo de tiempo? ¿A qué corresponden los postreros días? Los postreros días se los llama al tiempo desde que vino el Mesías hasta este preciso momento y hasta y los días que falten antes de su venida. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a abrir Hebreos capítulo 1 y luego vamos a saltar a Hechos 2. Bueno, vamos a volver, sería Hebreos 1, versículo 1 al 2. Si alguien se anima con la lectura, no me ofendo en absoluto. Bien, dice capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces habla de un tiempo que ya empezó, desde la llegada de Yeshua. En estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Y en Hechos 2, vamos a aclararlo, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto habla de la profecía de Joel 2. En los postreros días derramaré mi espíritu. Eso es algo que sigue aconteciendo hasta hoy y que empezó allá en Shavuot, en Pentecostés, 50 días después de la muerte de nuestro Maestro. Entonces, retomando, los postreros días es un término eh, propio lingüístico hebreo para referirse a la etapa que comenzó con la venida del Mesías hasta hoy, y repito, los días que vayan a llegar hasta su venida. ¿Ok? Entonces, este cántico que vamos a leer de Moisés
habla del contexto, en ese contexto, de modo que corresponde a nuestros días, a lo que estamos viviendo. Y ahí sí saltamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Escuchen cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Aunque suena lo mismo escuchad y oír, son dos palabras diferentes. Y si vamos a Isaías 1:2, que leo rápidamente para que no se desenganchen, voltea las palabras y dice, eh, oíd cielos y escucha tierra. Invierte el sentido. Entonces a los sabios de la antigüedad les llamó mucho la atención por qué se hace ese juego de palabras. Repito, la primera palabra que tenemos en Deuteronomio 32:1 es hagan oídos y la segunda es escuchen, aquella que viene del Shema Israel, ¿ya? Pero en Isaías 1:2 se cambia. Primero sale escuchen cielos y presten oído la tierra. Entonces, este fue un tema de discusión y vale la pena mencionarlo, las posturas que han surgido, sin que necesariamente sea esta la definitiva. Se sugiere que cuando Moisés dice, hagan oído los cielos, es que los está poniendo a lo que está arriba como testigo, y el hecho de decir, escuchen tierra, es que se va a referir a ellos con sus palabras. Y es lo que procede en el cántico, ¿no? Una exhortación al pueblo de cómo se está comportando, cómo lleva su vida, los errores que está cometiendo. En cambio, en Isaías capítulo 1, versículo 2, pide a los cielos que le escuchen, pues en ese momento se empieza a dirigir a Dios. Y en caso contrario, pone a la tierra a que preste oído como testigo. Entonces, se sugiere esa posibilidad. Repito, sin que sea la definitiva, es una que me ha parecido muy interesante y que hace mucho sentido por el contexto en el que se desarrollan ambas narrativas, ¿sí? Entonces, eso en el versículo 1. Presten oídos cielos y hablaré. Escuche la tierra los dichos de mi boca. Versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, repito, en el contexto de los postreros días, tal cual la lluvia cae abundante sobre la tierra, así iba a empezar a ser la enseñanza del Señor. Y aquí es una profecía, un tráiler del reverdecer del desierto. Vamos a ir a Isaías 35. ¿Qué iba a pasar en los postreros días? El hambre y la sed de la palabra está aumentando y el Señor no retiene su mano, sino que es abundante en sabiduría y da todo aquel que pide. Isaías 35:1. Dice el profeta Isaías, se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no teman. He aquí su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y les salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, a consecuencia de que iba a caer su enseñanza como lluvia en nuestro corazón seco, nuestra lengua de mudo,
nuestras extremidades cojas en el sentido espiritual, o si sucedió en el físico, igual mucho mejor para gloria del Señor, iban a ser restituidos, iba a florecer de nuevo. Y si saltamos hasta el capítulo 55, versículo 1 al 2, dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren, coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman del bien, y se deleitará su garganta con grosura, la grosura de su palabra. Entonces, volviendo al contexto de Deuteronomio 32, la lluvia que iba a gotear abundantemente, que a su enseñanza en nuestros corazones iba a reverdecer el valle de la muerte y convertirle en un corazón que esté dispuesto a humillarse delante del Señor y a reconocer sus maravillas. ¿Ok? Seguimos. Versículo 3. Porque el nombre del Señor convocaré. Engrandeced a nuestro Dios. El resto del eh, cántico se desarrolla bajo ese enunciado. Las consecuencias de no engrandecer o dar la grandeza a nuestro Dios. Ahora quizás suena muy obvio decir, pero es que ¿quién no va a engrandecer a nuestro Dios? ¿Y quién no le va a dar la grandeza? El asunto es que quizá lo repetimos mucho de palabra, quizá lo repetimos ya automáticamente y es un concepto pregrabado, pero a veces en pequeñas acciones igualmente tan cotidianas nos olvidamos de eso y pensamos que tenemos que valernos por nosotros mismos. Y es entonces, cuando ya no reconozco la grandeza, que la transformo en autosuficiencia y a la vez ésta se transforma en el origen de la concupiscencia. Y es lo que nos dice Romanos 8, 26, 32. Vamos a estar saltando mucho a lo que conocemos como Nuevo Testamento por el contexto en el que se desarrolla el cántico. Ya, dice en el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Dentro de todo, a nivel súper resumido, es el hecho de creer que no necesitamos Dios, que podemos hacer las cosas a nuestra manera. A veces se desconectan los cables y terminamos haciendo maravillas, y producto de esas debilidades obedeciendo a los miembros de la carne. Entonces, ¿para qué está el Espíritu, su poder? Aparte de reverdecer el desierto con su enseñanza, nos ayudará a comunicarnos con el Padre de la manera en que conviene. Porque si recordamos lo que dice Santiago y que lo hemos leído muchas veces, ustedes piden y no reciben porque piden para sus deleites. Entonces, el principio para solucionar esta autosuficiencia será dirigirnos al Padre de la manera correcta. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, avanzamos. Hablando nuevamente sobre el versículo 3 de Deuteronomio 32, empieza no tanto en el sentido de proclamaré el nombre de Dios, sino en la palabra que aparece ahí habla de una convocatoria, que en los posteriores días el nombre de Dios, del cual iba a ser revelado, iba a estar en facultad de ser convocado y habitar entre nosotros mismos. Lo recordarán cuando vimos la enseñanza sobre el nombre que igual otro tecnicismo para referirse al Mesías. Entonces, ahora nosotros convocamos al nombre y lo que dice el Señor en su palabra. Si dos o tres o más se congregan en mi nombre, yo estaré con ellos. Entonces, más de proclamar como alabanza, es en el sentido de que en el futuro se iba a desarrollar esa confianza de que Dios estaba con nosotros. Y volvemos al siguiente enunciado. Engrandezcan al Dios nuestro.
No porque Dios lo necesite, o porque si no lo hacemos, entonces Dios deja de ser grande. ¿Por qué es importante esto? Moisés reconoce que el origen de las concupiscencias empieza por ahí. El beneficio es para nosotros. Cuando yo no doy grandeza a mi Dios, cuando yo no lo exalto en todos mis caminos, primero mis veredas empiezan a torcer, como dice el proverbio. Y segundo, me creo una zona, un limbo donde de alguna manera me proclamo como el Dios de esa zona, aunque sea muy diminuta, aunque sea muy insignificante. Si no lo reconozco en todos mis caminos, estoy pensando que soy libre de hacer cosas sin consultarle, que hay cosas en las cuales a Dios no se interesa o no se entromete. Y si no le engrandezco a Él, me estoy engrandeciendo a mí, y por consecuencia estoy engrandeciendo al príncipe de este mundo. ¿Sí? Es blanco y negro, no hay como medio engrandecerle. Entonces, si no le engrandezco a Dios, si cada palabra que doy no es para engrandecerle, estoy usurpando su gloria. Que suena exagerado de pronto, sí, pero es la realidad. Moisés pone esta advertencia porque en los postreros días vamos a ver lo que pasa, las consecuencias de no aplicarlo en todos nuestros caminos. Entonces aquí hay una verdad. No tenemos por qué engrandecernos a nosotros porque no existe grandeza humana en nuestro interior. En el mundo se tiende a creer que sin importar lo que todos hagan, cómo vivan, están en el cielo. Que hay algo de bueno en el interior del corazón, algo en el fondo, algún lazo que les mantiene conectados a Dios sin importar lo que hagan, digan o cómo procedan. El hecho de pensar que son autosuficientes, que no necesitan de Dios para vivir una vida buena. En otras palabras, yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no necesito ir a la iglesia y por consiguiente yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque vivo mi vida bajo mis propios preceptos, es decir, me he considerado autosuficiente. No estoy dando la grandeza a mi Dios. Entonces, vamos a abrir 1 Corintios 12:3 para aclarar un poco más esta idea. Si alguien nos puede ayudar con la lectura. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Amén. Gracias. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien. Entonces, ¿por qué leemos esto? Dice que nadie que tiene el Espíritu puede llamar lo anatemes como lo maldito, ¿no? Lo que no se puede tocar, ver ni decir. Nadie que tiene el Espíritu puede calificar hacia Jesús. Ahora, creo que muy pocos en el mundo se atreverán a hacer esa aclaración. Pero ¿qué hay de las obras? Cuando dice el profeta, este pueblo de labios me honra, pero en los hechos me queda debiendo largo. Si entendieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios. La obediencia antes que la figura externa. Y lo otro, nadie puede engrandecer a Dios si es que el Espíritu no está sobre él. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? El único modo, como ya hemos dicho, de discernir las cosas espirituales va a ser el momento en que nazcamos de nuevo, en que su presencia venga a posar en nosotros para que proclamemos sus virtudes. Bien, otro punto que de pronto se puede confundir hoy en día, que Dios está en todo, en la naturaleza, en todo lo que vemos.
y entonces se confunden y hacen un Dios universal, una visión más amplia, dirán, más, eh, más millennial, pero no, tampoco se trata de eso. Que Dios sustente todas las cosas con su poder no quiere decir eh, que Dios sea un árbol, que Dios sea el césped. Dios subió al trono de la majestad en las alturas en un cuerpo visible y palpable, glorificado por supuesto. Y Él es Dios. Su poder está en todo, mas no todo es Dios. Entonces esa es otra de las falsas doctrinas que anda surgiendo y tenemos que tener cuidado de no contaminarnos con aquellas. Entonces avanzamos. ¿Cuáles las consecuencias de no engrandecer a Dios en todos mis pasos? Lo dice Pablo a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 al 13. El título ya nos revela que va acorde a lo que está hablando Moisés. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de que todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, cuando yo no doy la grandeza, empiezo como un dominó, a caer en todas estas actitudes. O puede ser que ocultamente me haya hecho resistente y piense que alguna de ellas es normal. Entonces, conviene examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos aprobados en cuanto a la fidelidad en base a estas conductas. De pronto estamos siendo implacables, de pronto estamos siendo traidores, de pronto estamos amando más los deleites, de pronto estamos desobedeciendo a nuestros padres, de pronto. Entonces es hora de hacerse un autoanálisis y ver cómo no estoy engrandeciendo a Dios en esta área. Ok, entonces aquí hay algo importante y un versículo que lo entendí hace poco. Decimos claramente que en todo hay que engrandecer a Dios. Sin embargo, en Habacuc 2:4, entre lo que habla ese versículo, dice, el justo por la fe vivirá. Y yo no entendía esto. Y la pregunta que me hacía es la que tiene en pantalla. ¿Mi fe me hace acreedor de la vida? Entonces necesito tener más fe. Decía, pero mi fe no es muy débil, no me basta, me hace falta más. ¿Cómo se incrementa la fe? ¿Y ahora qué hago? Si eso es lo que me va a hacer vivir y yo siento que es insuficiente, ¿cómo arreglo esta situación? Entonces, ¿qué estaba reconociendo? Y por las imágenes que he visto, entiendo que se predica esta manera de entender el versículo, que ya no es Dios quien me da la vida, sino yo tengo que ocuparme de mi fe y en respuesta de eso, Dios le evaluará y me dará la corona de la vida. Entonces, aquí ocultamente se desarrolla una doctrina de no engrandecer a Dios, sino engrandecer a mis méritos. Porque si es por mi fe, entonces
Dios me debe la vida, o yo me la he ganado, porque es mi fe. El justo por la fe vivirá. Al menos eso sugiere el versículo leyendo rápidamente. Vamos a ver hacia dónde apunta esto. Versículo 4. Eso que queda en pausa esa idea mientras avanzamos para entender. 32, versículo 4. ¿Vamos claros hasta ahí? No, Carlitos, la última parte no la entendimos bien. ¿Puedes repetirle? Claro, claro. Vamos a leer Habacuc 2:4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí aquel cuya garganta no es recta, cuya vida no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué entendía yo y qué he visto que se entiende? No sé si les pasó y si no les pasó en buena hora. El justo por su fe vivirá. Que la fe de cada persona, la fe que tenga cada persona, va a ser la que le permita acceder a la vida eterna. El mérito de cada persona, en otras palabras. La cantidad de fe que acumule tal o cual persona en tal o cual circunstancia va a ser la que le ayude a superar sus problemas. En otras palabras, el mérito propio. Y en muchas otras palabras, ya no la grandeza de Dios, sino la grandeza del hombre. Y es lo que estamos tratando de aclarar, que a veces hay versículos que son mal entendidos y le dan a entender como que el hombre estuviera en capacidad de corregir situaciones de su vida, como los que hemos visto que aparentemente se ponen condiciones, mas si el hombre se arrepintiera y se vuelve de sus caminos, como que si pudiéramos hacer eso. Y lo mismo pasa con este versículo. El justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué se dice hoy en día? Hermano, le falta fe, ore con fe, pídale más fe al Señor y cosas por el estilo. Entonces, esa es la idea que estamos desarrollando. No sé si ahí quedó más clara. Sí, Carlitos, gracias. Chévere. Entonces, antes de hallar la respuesta, vamos a leer el versículo 4 de Deuteronomio 32. Nos dice Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En nuestras versiones sale Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La frase Dios de verdad, la palabra para que traducen ahí como verdad, es emuná. ¿Y qué es emuná? La fidelidad. La fidelidad, lo que se traduce hoy como fe. Entonces, eso se puede leer Dios de dos maneras, tal cual como dice ahí, Dios de emuná o Dios es emuná. Para los fines consiguientes, en base a lo que va hablando el versículo, como está enmarcando las características de Dios, primero le menciona como una roca, luego le señala que es justo y recto. Entonces, se podría leer más correctamente que Dios es emuná. ¿Y qué quiere decir que Dios sea lemuná? Repito, lemuná es la fidelidad, lo que se traduce hoy como fe. Pero ¿cuál es el concepto correcto de fe? ¿No? ¿Hacia qué apunta? Si aún si ya sabemos qué es fidelidad. Que Dios sea emuná se refiere a su carácter invariable, cuando Él dice que en Él no hay sombra de variación, que sus palabras siguen siendo las mismas ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y en Santiago 1:17 dice que Él no cambia, Él no inmuta, Él no se arrepiente, Él no vuelve atrás. Aunque en varios versículos por ahí dice, y Dios se arrepintió de hacer al hombre, se arrepintió de hacer al hombre en Génesis 5, 6, por ahí me parece que es. Pero bueno, eso también está de revisarle. Lo que quiero decir es que el hecho de que Dios evoque a la fidelidad es porque Él es el máximo exponente de que lo que Él dice se compromete a cumplir. Entonces, ¿qué hemos entendido hoy en día como fe? A la fe, en concepto hoy fuera de la Biblia, se le refiere como el conjunto de creencias que distinguen una religión de otra.
la fe cristiana, la fe católica, la fe musulmana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es. La fe tampoco se trata de orar gritando o hacer más caras o, o no sé, hacer más manifestaciones. De eso no se trata la fe. En Lucas 17:5, los apóstoles van con esta idea equivocada. Y aunque ya le hemos hablado, eh, vamos a repetirla. Lucas 17:5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Alguien que nos ayude con la lectura. Amén. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Listo. Entonces, ¿qué idea tenían ellos? Que les faltaba fe y por ende no podían hacer milagros o no estaban competentes. Y es lo mismo que se piensa ahora, que tenemos una barrita de fe que se recarga como batería. Y entre ellas las frases que ya mencioné anteriormente. Hermano, es que no está pidiendo con fe. Hermano, es que lo que ha pedido no recibe porque yo le veo a usted que le falta fe. Póngale más ñeque. Como que si fuera una actitud mental, como que si se tratara de autoconvencerse de que las cosas van a salir bien. Y ahí tiene la frase, tenga fe de que va a salir bien. Pero de eso no se trata la fidelidad. Repito, fe viene de moná, que significa fidelidad, la fidelidad de Dios. La fidelidad está o no está. Entonces he contrapuesto los conceptos equivocados y a la derecha el correcto. Si eres fiel en lo poco, vas a seguir siendo fiel en lo mucho. No se trata de tener más o menos. Se trata de tenerla o no tener la fidelidad, la cual proviene de Dios, porque yo por mi naturaleza no puedo ser fiel. Y es lo que dice la palabra, si nosotros fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces, no depende de cuánta fe tenga, ni cuánta fe me haga falta, ni cuánto grite, ni cuánto haga puñete en la cara cuando esté orando. Si somos canales de Dios, el fruto sale por su fidelidad y por su voluntad. No se trata de competir con otro hermano o de demostrar quién hace más milagros, porque ese no es el fin. El fin es mostrar el carácter de Dios, anunciar sus virtudes. Pero eso sucede por su fidelidad. Como Dios es fidelidad y nosotros ahora somos sus hijos, empezamos a emular ese carácter de invariabilidad. Pero aún estamos lejos porque seguimos variando. Entonces, repito, la fe no es lo que tú creas, no es el, el esforzarse por hacer milagros. La fe es la fidelidad de Dios. El único que permanece sin variar y el único que no cambia es Él. Entonces, como Dios es uno, la emuná o la fidelidad es una sola y esta es absoluta, igual que la verdad. No puede estar cambiando, no hay varias fidelidades. No hay la emuná musulmana, no la hay porque Dios es uno solo y solo Él puede ser fiel. Y es lo que dice en Hechos 17:28. En Él vivimos, nos movemos y somos, en su fidelidad, en su santidad, en su sabiduría. En Él nos movemos, empezamos moviéndonos como nos pone la meta. Nos dice, serán santos porque yo soy santo. Y se acordarán qué significaba ser santo. Aclaramos que no el hecho de apartarse, sino más bien distinguirse. Serán distinguidos porque yo soy distinguido. Entonces nos pone la meta. Bien, ¿cómo nos movemos hacia esa distinción? Nos deja la Torah. ¿Y qué nos dice segunda de Timoteo 3:16? Vamos llegando. Segunda de Timoteo 3:16. Ah, ya se adelantó. Ahí estamos. Segunda de Timoteo 3:16 dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo nos movemos y hacia dónde nos movemos? Nos movemos hacia la meta, que es ser santos porque Él es santo. ¿Cómo conseguimos ese objetivo? A través de la escritura. Toda la escritura es útil. Aunque haya partes que no entendemos, que pareciera que ya no son prácticas, como cuando vimos Levítico, que una hermana decía, me dijo, nunca tenía idea de que esto iba a aplicarse en mi vida, porque si lo leemos así, dice sacrificio para tal cosa, sacrificio para otra cosa, y cuando peques llevarás este sacrificio. Y bueno, hoy en día ya ni se hace. ¿De qué me sirve leer Levítico? De mucho y de demasiado. Está escrito por algo y perduró por algo. Toda la escritura es útil. Después de que nos movemos en la Torá, vivimos, alcanzamos la vida eterna. Ya no cumplimos con la condenación del mundo, que escogieron las tinieblas antes de la luz, sino que ahora en su luz vemos la luz y descubrimos que hay una vida. Y después de que vivimos, finalmente somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. También somos su pueblo. Efesios 2. ¿Y qué pasa cuando somos su pueblo? Podemos repetir lo que dijo el apóstol Pablo, imitándolo a él como él es imitador de Dios. Según de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Leo capítulo 1 versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé, yo tengo la total seguridad y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, cuando somos producto de esa experiencia personal con Dios, no necesitamos que nadie nos cuente, no necesitamos que nadie nos diga quién es Dios, porque Él mismo se nos ha presentado. Es lo que dice en Jeremías 31, que no habrá necesidad de que nadie nos diga, conoce a Dios, porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Y a su llamado nadie puede negarse, y todos lo reconocen cuando escuchan su voz. Y leí un pasaje como María Magdalena estaba en la tumba del maestro llorando y ve a un hortelano y era Jesús, por supuesto, no le reconoce. Pero cuando Jesús dice María, se le desvela la identidad. Y es la autoridad que tiene nuestro Señor. Al ser pastor de las ovejas, conoce nuestros nombres, sabe cómo pronunciarlos de una manera tan indistinguible que hasta ahí llegamos. Lo mismo pasó con Pablo. ¿Por qué me persigues? Y ahí se acabó todo el conocimiento que tenía. Entonces, somos, sin necesidad de que nadie nos diga o nos lave el cerebro. La experiencia personal es la que nos transforma y es la que, por la que debemos pedir que Dios nos salga al encuentro, porque solo ahí somos derribados. Entonces, repito, nos movemos hacia su santidad a través de la Torah. De esta manera empezamos a vivir y cuando vivimos ya somos hijos de Dios, parte de su pueblo. Entonces, retomando el hecho de que pone tres sinónimos en el versículo 4. Él es la roca, es decir, es la fidelidad, es decir, es justo y recto. Impresionante, la justicia evocada a través de la fidelidad y recto como una roca, impenetrable e inamovible. Características de la fidelidad de Dios, justa y recta. ¿Ven cómo se concatena todo el versículo? Entonces, la evidencia de una experiencia personal con Dios es la que habla Filipenses 3, versículos 7 al 9. Vamos claros hasta ahí, queridos hermanos. Amén. Genial. Entonces, cuando ya me he movido hacia la santidad a través de su palabra, he alcanzado la vida y finalmente digo, yo sé en quién he creído con toda la autoridad y ya no con temor. Teco esto. Mi vida pasada, aquello por lo que no engrandecía a Dios, aquello que me hacía creer autosuficiente, ahora se transforma en esto. Vamos a leer desde el versículo
4. Habla el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8.º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todas aquellas áreas en las que Pablo se creía autosuficiente, aquellas a través de las cuales enunciaba que le bastaba para él impartir su justicia. Versículo 7 viene la respuesta después de la experiencia personal. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías, Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo extraño, y me hace falta, no, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Es decir, no voy a llegar a Él por mi autosuficiencia, sino la que es por la fidelidad de Cristo, la justicia que es de Dios por la fidelidad. Entonces, ¿cuál es la fidelidad? La justicia de Dios. Para evitar que cada uno proclame su propia fe, la fe de los hebreos, la fe de los mormones, la fe de como quieran llamarse, para evitar que cada uno saque su criterio personal de lo que significa tener fe, entre comillas, Dios dejó escrita una Torá. Y es a través de la Torá que nosotros nos unimos a esa unidad. Si es que no nos unimos a esa unidad, vamos a estar como los gentiles en Proverbios 4:19, que dice que los que andan en tinieblas no saben ni en qué tropiezan, porque no disciernen nada, todo es oscuro. Pero para los puros todas las cosas les son puras, y es increíble, pero es cierto. Todas las cosas no son puras, no tenemos necesidad de estar escogiendo o seleccionando. Las tinieblas no se acercan a la luz y esto no viene de nosotros, sino que es don de Dios. Claro que sí, aclarar. Entonces, para evitar, como decía, que cada uno diga, es que esta es mi fe, esto es lo que yo creo, se dejó escrita una Torá que tiene reglas para todos, en algunas áreas más fáciles para unos y en otras más difíciles para otros. Pero el hecho de que sean difíciles no quiere decir que las vamos a dejar de cumplir. Entonces, si alguno dice que por predicar su fe tienen que anular tal o cual versículo, se ha considerado anatema, como dice el apóstol Pablo, porque todo forma parte de la unidad, y romper la unidad de Dios era profanar. ¿Se acuerdan de la imagen del queso? ¿Cómo se hacía huequitos? No podemos hacernos eso. La manifestación de la emuná hace que la carne retroceda, o en otros casos, que se destruya. En nuestros casos damos testimonio de que cuando se manifestó la fidelidad de Dios, nuestra carne fue destruida, nuestra altivez fue bajada y nuestras ganancias pasaron a considerarse basura. En otros casos, simplemente las personas se alejan y retroceden. ¿Cuál es nuestra función y cuál es el camino? Predicar con mansedumbre por si Dios les concede el arrepentirse. Y ese es otro punto, ¿no? Ya hemos hablado también. El arrepentimiento no es una cualidad que yo tengo, es un don de Dios. No soy autosuficiente para arrepentirme, sino no necesitar del sacrificio. Entonces, ¿qué significa en Habacuc 2:4 realmente cuando dice el justo por la fe vivirá o el justo por su fe vivirá? Correctamente, dice el justificado por su fidelidad, la de Dios, no la mía, yo no tengo. El justificado por la fidelidad de Dios vivirá, y es lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Eh, Volvemos al versículo. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fidelidad de Cristo, la justicia que es de Dios por la fidelidad. Es por esa fidelidad que vivimos, porque Él lo prometió, porque Él no cambia. Y es lo que dice en Malaquías, porque yo no he cambiado, pueblo de Israel, ustedes no han sido consumidos. Porque si depende de nosotros, nos botamos al fuego. Y es por esto que el apóstol Pablo tiene la seguridad suficiente e invariable
de decir lo que está en Romanos 8, 38, 39. Vamos llegando y por favor me ayudan con la lectura ya. Amén. Romanos 8:38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, y esa es la seguridad por la que andamos, que nada nos puede separar del amor, no porque nosotros nos hayamos conectado, sino porque Dios nos conectó. ¿Y quién va a romper ese lazo? Nada en la creación. Bien, entonces, retomando un punto que casi olvido del anterior, si no asociamos a la Torah con la fidelidad de Dios, el mundo va a creer que no necesita de los mandamientos para seguirle a Él. Qué sorpresa, ya creen eso. Entonces es una guerra que tenemos que seguir librando, proclamando su Torah, porque si nos callamos, ¿de qué sirve la sal? ¿De qué sirve la luz si no alumbra, si no sala? Entonces a eso también estamos llamados y eso es parte de lo que tenemos que hacer conciencia. Vamos claros hasta ahí, queridos hermanos, ¿qué ha sido la fidelidad? ¿A qué se refiere Habacuc cuando dice el justo por la fe vivirá? ¿Se durmieron? ¿No? Amén, Carlitos. Se refiere a la fidelidad que Dios tiene o se manifiesta en nosotros, que no es por nuestros propios méritos, no es lo que nosotros creemos, sino es lo que vivimos por obediencia mediante su palabra. Eso es lo que entendí yo. Correcto, correcto. Entonces, cambiar la frase, hermano tenga fe, hermano pida con fe, sino más bien, hermano obedezca la fidelidad. Y ya. Avanzamos. Eh, estimada Yolita Novoa, tiene una pregunta. Adelante. Yolita, ¿le escuchamos? Yolita, ¿le escuchamos? ¿No? Bueno, me hace nomás la pregunta cuando le guste. Avanzamos al versículo 5 de Deuteronomio 32. Y estas palabras conviene atesorarlas cada vez que se nos ocurra la brillante idea de querer saltarnos un mandamiento. Volvemos al versículo 5. Esto léanlo interiorizándolo bastante. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagan al Señor, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Así vamos a pagarle a Dios con desobediencia, llevándole a celo con otros dioses, como dice en la carta de los Gálatas, que tan insensatos. Habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. No, esto recordemos, así pagan al Señor, pueblo loco e ignorante. No es el tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Es decir, nosotros somos parte del cuerpo de Dios, porción de Dios es su pueblo, o dicho, arreglado, el pueblo es porción de Dios. Queda lo mismo, pero bueno, se aclara un poquito. Versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo atrajo alrededor, lo instruyó, lo aguardó como a la niña de su ojo. Allí estábamos, en el desierto, en la horrible soledad, devastados. Como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los levanta sobre sus plumas. Bienaventurado el hombre de aquel cuya iniquidad fue levantada. Así nos levantó el Señor. 12. El Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. ¿Se acordarán cuando vimos el error de Moisés? De la cela y del azur, la piedra inquebrable y la cela, la piedra porosa. 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan allá en Deuteronomio cuando veíamos las advertencias contra la dureza del corazón? Y decía, cuídate Israel, no vaya a ser que digas en el futuro, por mi dureza, por mi corazón, por la fuerza de mi brazo, yo gané esta tierra. Cuídate de creerte tú suficiente. Y aún así pasó, porque la humanidad por sí sola no puede. Hacia allá tendemos y no sabemos hacer otra cosa, a menos que el poder de Dios esté con nosotros. Versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido a sus padres, es decir, con lo que asomó ese rato y por si acaso. Todo lo que se cruzaba fue para ellos digno de adoración, menos el Dios Altísimo. Y de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio el Señor y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos sin emuná, hijos que no exhiben fidelidad, hijos que son como las olas del mar, un día sí y un año no, hijos sin emuná, dice ahí, no más que hijos infieles. Entonces, versículo 19 y 20, ¿qué les dice Dios? El malo siga siendo malo. Tengan sus vacaciones y prueben lo amargo que es no servir a Dios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Vamos a saltarnos hasta el versículo 29. Nuevamente les incito a que continúen la lectura en su casa. Versículo 29. Ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y si el Señor no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces. ¿Qué nos dice el versículo 29? ¿Y quién nos va a librar de los errores que nos son ocultos? Porque si no conocemos la ley, no supiéramos lo que es el pecado. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué dice el versículo 29? Ojalá fueran sabios. Ojalá no tuvieran necesidad de ser llevados al desierto. Ojalá lo entendieran a la primera. Pero es algo que no está en nuestro corazón. Y es algo que no podíamos. Esto es lo que está pasando en los tiempos postreros. No se olviden del contexto. Dice versículo 32, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Vamos a saltarnos hasta el versículo 46. Sigue todo el cántico y al 45 dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo,
Y yo les digo, y por supuesto en primer lugar yo, apliquen a su corazón todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las manden a sus hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es su vida. Por medio de esta ley harán prolongar sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El resto del capítulo va a hablar los momentos finalísimos de Moisés, pero entonces me voy a centrar ahora en el versículo 29. Ojalá fueran sabios para darse cuenta de que su fin no les va a llevar, sus acciones no les va a llegar a ningún fin bueno. ¿Y por qué me fijo en ese versículo? Por esto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, como antesala de la cita que se viene. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Cuándo se va a acabar esa insolencia, esa insensatez de ir tras lo malo, aunque quiera hacer lo bueno? ¿Quién me va a librar? Y les leo rápidamente Isaías 59:2. En tanto estamos presentes en el cuerpo, seguimos ausentes de Dios. ¿Por qué? Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes, y su Dios y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. En tanto sigamos en este cuerpo de muerte, hay una pared que nos sigue evitando verle a Dios cara a cara. En tanto sigamos teniendo esta capita de carne, músculos y grasa, se sigue habitando la ley de los miembros en nosotros. ¿Qué esperamos? Romanos 8, 18, 19, para terminar. ¿Qué esperamos? ¿Cuándo vamos a ser sabios? Y vamos a entender lo que verdaderamente vale. Pues tengo por cierto, Romanos 8, capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es lo que esperamos, nuestra manifestación gloriosa, el fin de la insensatez, el fin de la muerte y la victoria eterna para finalmente asistir a las bodas del Cordero. Estos y muchos detalles más en la enseñanza sobre la cita. Y con eso terminamos el estudio de hoy. Muy bien. Preguntas, hermanos, si hay alguna. Dudas, comentarios, reclamos. Nada, todo bien. Bueno, espero que se haya entendido perfectamente. Nos acercamos a la cita, hay que acercarnos con conciencia, examinarnos a nosotros mismos, si estamos aprobados en cuanto a la fidelidad, y seguir eliminando esas frases que por repetición, por lo que haya sido, las decimos automáticamente. Engrandezcamos a nuestro Dios en todo camino. Bien, si no hay dudas, vamos a orar para despedir este tiempo.